doctores, hoy en día las preparaciones son morfológicamente guiadas. Hoy en día, para mí, que ya he entendido un poco más acerca de las preparaciones, se hace un poco más fácil, porque tú vas a preparar de acuerdo al defecto que tengas, ¿ok? Ya no hay como antes que tenías que hacer cajones, que tenías que hacer ciertas guías para poder hacer una preparación correcta, ¿no? Hoy en día la preparación básicamente es morfológicamente guiada de acuerdo a tu defecto que tienes, ¿ok? Y morfológicamente guiada porque las preparaciones, y esto lo van a escuchar en toda la charla, no son planas, ¿ok? No hay que hacer preparaciones planas, hay que seguir las curvaturas que nos dio la vida, que puso así la anatomía del diente. Que yo no puedo agarrar y porque voy a hacer recubrimiento cúspide, voy a achatar totalmente la cúspide plana, que lo podrías hacer y va a funcionar, tal vez sí, pero es mucho mejor hacer esas guías, esas curvas que nos dio la anatomía natural, ¿ok? Entonces, esto es lo que le decía, ¿por qué tanto enfoque en la restauración? ¿Por qué tanto enfoque en colocar o hacer materiales extremadamente duros cuando no necesitamos eso? Necesitamos materiales que se asemejen o tengan la similitud tal cual se comporta un diente natural. Si lo que más importante es el diente, o sea, ¿por qué tanto énfasis en una restauración si lo que más importa es tu diente? Llevar la longevidad de tu diente. Sabemos que el paciente nos pide que la restauración le dure, etcétera, pero lo que más me importa a mí es llevar esa longevidad de esa pieza, mantenerla vital lo más que se pueda posible en el tiempo, ¿ok? Escúchenme, toda restauración que ustedes coloquen hoy en día en boca va a fallar en algún momento de su vida. Eso ténganlo en claro. En algún momento de su vida va a fallar esa restauración. Lo que hoy en día queremos es que cuando falle esa restauración, mi diente se conserve de la misma manera como me llegó a consulta. Para yo, ojo, poder... A veces no hay necesidad de sacar toda la restauración. Em, Simplemente podemos reparar. Cuando sé que mi base está correctamente y por ahí fracasó, hubo una falla cohesiva, ¿no? Paciente con algo extremadamente duro, se fracturó un pedazo de nuestra restauración, podemos repararla, doctores, porque si yo sé que he aislado, sé que mi biobase está correctamente hecha, yo puedo tranquilamente reparar esa restauración sin necesidad de sacar todo, ¿ok? Porque eso también es cierto que por más microscopio que usemos, por más luz que usemos para poder retirar resinas, por la mayor tecnología que usemos, siempre cuando usted cambie una restauración, se va a llevar un poquito más de tejido cada vez que la cambie. ¿Ok? Siempre se va a llevar un poquito más de tejido, por más que use microscopio, etcétera, porque lamentablemente es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ojo, que hay situaciones donde se puede reparar y no es necesario retirar todo. Buscamos coronas de circonio, hacer circonio. Yo en lo preferible, en realidad, en mi consulta diaria casi siempre uso disilicato. Hoy en día el circonio, no digo que sea un material, ha evolucionado mucho, ¿ok? E incluso se hablaba de algunos circonios que desgastaban sus antagonistas si fuera pieza vital. Que hoy en día hay muchos artículos también que contrarrestan esa idea, ¿no? Pero no soy fan del circonio, no soy muy sincero, prefiero disilicato de litio. Pero hoy en día el humano, el hombre, busca restauraciones extremadamente duras porque piensan que es así, pero no estamos de acuerdo. Entonces, espérenme, me pasé un poquito acá. Miren este paciente que me dio a consulta. Lo que yo les digo es, a mis pacientes, y siempre les muestro esta imagen bastante, comunican a sus pacientes, doctores, tengan imágenes, es la única manera o la manera más fácil de que ellos puedan entender. La amalgama va a durar cientos de años porque es un metal, ¿ok? Pero lo que yo no quiero que dure, y como les repito, es mi restauración. Lo que yo quiero que dure cientos de años es mi diente. Entonces, esto me lleva mucho a consulta. Por eso es que yo le digo, por más amalgama pequeña que sea, cámbienla, ¿ok? Cámbienla porque las amalgamas producen cracks. ¿Qué pasa? Que trabajan como dos cuerpos diferentes. No es como que colocamos una restauración adhesiva y se reconecta con el diente y trabaja de un solo bloque. No. Si tú colocas una amalgama en un diente o colocas un metal, va a trabajar como dos cuerpos diferentes. Entonces, por eso es que se producen esas fracturas, por eso es que se producen cracks, etcétera.
Nuestro objetivo de hoy en día es hacer restauraciones que protejan al diente, ¿ok? Como le venía diciendo, ¿qué importa más, el diente o la restauración? Si tú me das a elegir, obviamente el diente. Miren esta restauración, por ejemplo. Es metal. ¿Cuánto tiempo duró en boca? La señora me dijo que alrededor de 12, 15 años tal vez. Pero miren todo lo que produció. Miren todas esas cracks. Los cracks, y bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Es como que tu diente está pidiendo auxilio, pero no, como tu diente no habla, o sea, es la manera en la que se expresa. ¿Ok? Es como que, oye, algo está pasando acá, estoy mal y quiero que me salves, ¿no? Es como que la última oportunidad de que algo está muy mal en tu pieza dentaria. Entonces, esto es lo que produce colocar materiales que no se comporten de la misma manera que la pieza dental. ¿Ok? Entonces, hay que ser conscientes un poco de lo que estamos haciendo y lo que estamos colocando. Miren, restauraciones, yo como le dije, tengo 28 años, no soy tan mayor, tampoco soy joven, ¿no? Pero eh, acabé a los 21 mi carrera y desde ahí ya más o menos podía fotografiar esta foto. No sé si fue con cámara. Ah, perdón, si fue con cámara. Esto fue hace último que tomé. Pero esa resina que ven de la última pieza ya tiene 7 años de seguimiento hoy en día. Eh, Morfología no está perfecta, recién estaba comenzando, ¿ok? Pero funcionalmente está totalmente bien. No está filtrada y ya tiene 7 años en boca. Y muchas veces les digo por qué, porque usualmente, ¿qué le decimos a nuestros pacientes? Y esto es una muy mala costumbre en Perú y me imagino que universal. Eh, ¿Cuánta garantía tiene nuestra restauración? Tres, de repente le decimos al paciente 3 años, 5 años, ¿no? Es una manera de protegerse y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero doctores, hay restauraciones en boca y siempre lo menciona el doctor Víctor Guerrero, que es muy conocido, de repente lo conoces también de Perú, sube casos de resinas que tienen 20 años en boca, que por ahí falla un poquito, sí, pero está totalmente en boca. Entonces, cuando uno hace los protocolos correctos, la resina es un buen material, doctores, que puede durar muchos, muchos años, ¿ok? Entonces, no es que en 3 años tienes que cambiarla, no es que cada 5 años tienes que cambiarla obligatoriamente, no. O sea, eso puede seguir en boca mientras sea funcional y no se vaya filtrando y el paciente tenga una buena higiene, puede estar en boca tranquilamente, ¿ok? Entonces quitémonos ese paradigma de que cada 5 años hay que cambiar nuestras relaciones con resina, no. ¿Ok? Esto es una frase de Pascal Magnier que mientras más adherimos, menos vamos a preparar. Y es una frase muy bonita porque es totalmente cierto. Hoy en día la odontología es totalmente adhesiva. Entonces, mientras más nos vamos a adherir a nuestra pieza dental, menos vamos a tener que preparar. Y esto es una pregunta que siempre antes pasaba por mi cabeza y decíamos, ¿y ahora qué hago? ¿Hago una directa o hago una indirecta? ¿No? Porque está un poco grande, porque la pieza tiene endodoncia. ¿A qué o qué parámetros tengo que tomar para tomar esa decisión? Si hacemos una restauración directa o indirecta. Este artículo es muy bonito, ¿ok? Para todos los que están viendo los artículos, si tienen dudas o preguntas o quieren que se los mande yo, encantado, de verdad, pueden escribirme. El conocimiento, siempre digo, está para compartir y es por eso que estamos hoy acá sentados hablando un poquito de odontología. Entonces, el doctor Pascal Mané nos dicen o nos da unos ciertos parámetros y hace un estudio de acerca de, compara restauraciones directas versus indirectas, qué tanta longevidad en el tiempo tienen. Entonces, nos dice uno que posponer la primera restauración es el mayor tiempo posible utilizando métodos de diagnósticos avanzados y técnicas de detección de caries. Esto es muy importante, no vamos a hablar hoy en día acerca del ICDAS, que hay que conocerlo, hay que saberlo. Justo subí un video en TikTok, no sé si lo viste, pero se hizo como que viral porque la gente, los doctores, perdón, los colegas, comenzaron a discutir, algunos a atacarme, de que gracias por darme más trabajo a los endodoncistas, gracias por darme más trabajo, porque hice unos selladores terapéuticos. ¿Ya? Y hubo una discusión ahí, algunos decían que sí, que estaba bien, que felicitaciones doctor, otros no, que cómo vas a hacer eso, que yo hubiese usado pieza de mano, etcétera. Entonces, de verdad que hay bastante desconocimiento acerca de este tema y sería un momento chévere de si algún momento lo podemos tocar, porque el diagnóstico es la base de todo hoy en día. Entonces,
Y Hay una, hay hay caries que están inactivas que se pueden quedar ahí en observación, ¿para qué meterle la pieza, no? Sí. Totalmente. Y yo, algo que quiero que se lleven en la mente es que si un diente, si una lesión cariosa por 30 años no cavitó ese diente, ¿por qué tú vas a ir con tu pieza de mano a cavitarla? ¿Ok? Ujú. No tiene sentido alguno, a menos que el paciente tenga sintomatología, etcétera, ¿no? Obviamente esto va acompañado de un diagnóstico radiográfico y todo eso y clínico, Sí. pero yo se lo dejo ahí. Si por qué una lesión cariosa, no por 30 40 años, no cavitó esa pieza, tú no vas a venir con tu pieza de mano a meterle fresa a todos, ¿no? O sea, como dice el doctor Heraldo Pesaresi de Perú también, bájale a la fresa, ¿no? Sí, que Bájale a vemos la... surco negro y lo queremos ya darle con todo. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, utilizar métodos de excavación y eliminación de caries menos agresivos para mantener la vitalidad pulpar. Esto lo van a ver más adelante también un poquito. Hacer remoción guiada con detectores de caries, papacaries, etc. Reducir la cantidad de pérdida de estructura dental mediante el uso de técnicas de preparación y restauraciones medianamente invasivas. Mejorar el sellado de la restauración. Esto pasa mucho porque en realidad el fracaso de las restauraciones es bastante por un mal sellado, ¿ok? Porque hacemos a veces clase 2 y no está sellando correctamente, no tanto por dejar caries en la cavidad, porque, ojo, hoy en día ya podemos dejar caries dentro de la cavidad. eh, y los estudios dicen que si nosotros hacemos un correcto sellado, esas bacterias, esas caries se van a inactivar en el tiempo. Pero mientras que nosotros, si es que dejamos filtración, esas bacterias van a tener alimento de donde poder vivir y multiplicarse, etcétera. Entonces, lo más importante hoy en día es el sellado de nuestras restauraciones. ¿Ok? Utiliza un enfoque más conservador hacia el reemplazo y mantenimiento de la restauración, posponiendo, reparando o renovando en lugar de reemplazar siempre por completo. Es lo que les venía diciendo, ¿no? A veces hay situaciones donde se puede reparar sin necesidad de sacar toda la restauración. Magnificación, doctores. Hoy en día todo lo que estoy hablando es muy complicado si no tienes magnificación. ¿Ok? Si no tienes lupas o si no tienes alguna cámara de respaldo, porque hay cosas, yo uso magnificación, recién me he comprado o me voy a comprar una de 5x, yo actualmente tengo 3x, y hay cosas que no las veo si es que no le tomo foto con, bueno, gracias a Dios tengo un lente macro, le tomo la foto y me doy cuenta de que acá estoy fallando, ¿no? Entonces es la ventaja de registrar los casos, que mientras más veas, mejor va a ser tu trabajo. Y eso es muy real. Hay doctores hoy en día que restauradores lo hacen con un microscopio. ¿Por qué? Porque mientras mejor veas, vas a trabajar mejor, tu calidad de trabajo va a ser mucho mejor. Por ejemplo, con una foto, acá puedo ver que hay cracks, etcétera, que eso en paciente real, incluso con magnificación, es un poquito difícil. ¿Ya? Entonces, para eso es la fotografía odontológica con un lente macro, me ayuda muchísimo a mí hoy en día. Entonces, tradicionalmente las razones para elegir restauraciones indirectas iban desde que las restauraciones indirectas son más fuertes, hasta que hasta que las restauraciones indirectas duran más, el defecto es demasiado grande para una restauración directa y los márgenes subgingivales del cemento requieren una restauración indirecta. Entonces, usualmente decimos eso, ¿no? ¿Por qué hacemos una indirecta? No, porque es muy grande, no va a aguantar la carga, se va a romper, se va a fracturar. Mira, le decimos al paciente, tu cavidad es muy grande, entonces necesitas hacer una restauración indirecta. Y no es así tanto como pensamos, ¿ok? Como se puede concluir de este artículo, estas razones ya no tienen respaldo en la odontología contemporánea. Indirectas. ¿Cuándo hacemos indirectas? En grandes rehabilitaciones, por ejemplo, cuando hay que aumentar dimensión vertical, hay que hacer tabletops, levantar la mordida, etcétera, ¿no? En los casos que se requiera una forma y una estética óptima, las técnicas indirectas tienen ventajas porque hay mayor pulido, brillo, etcétera, ¿no? Pero para resumir esto un poquito, cuando yo escojo, en este artículo, los que nos dicen, cuando escojo una directa entre una indirecta, mucho va a depender de la habilidad del odontólogo. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta porque, eh, no sé, por ejemplo, no es lo mismo un odontólogo que recién va empezando a hacer una clase 2 o una elevación de margen a un doctor que ya tiene mucha experiencia en esto,
que tal vez lo puede, el doctor que tiene mucha experiencia lo puede hacer de una manera directa, pero el doctor que no tiene tanta experiencia, se le facilita hacerlo de una manera indirecta, ¿no? Entonces, depende mucho de la habilidad del odontólogo que está atendiendo o viendo la situación, ¿no? Por ejemplo, voy a pasarlo un poquito rápido, pero el doctor Simón Deliperi es un doctor que tú le das una raíz y él te saca un diente de donde sea. De donde sea te reconstruye un diente de manera directa, ¿ok? Eh, el video es un poquito largo, pero lo vamos a ir adelantando. Por ejemplo, miren esa pieza. Para mí, yo lo hice hecho de manera indirecta totalmente, porque se me hace muy imposible. Yo soy alguien que trabaja solo, casi siempre. Entonces es más complicado. Obviamente esto es a 4 manos y a 6 manos, pero me imagino. Pero de todas maneras hay que ser crack para poder hacer esto de manera directa, ¿no? Sí. Y va levantando las paredes, va colocando pequeños incrementos de resina para el tema de la contracción, etcétera, ¿ya? Va a colocar el tema de lo que es la fibra. Bueno, hoy en día no vamos a hablar acerca de fibras, de polietileno, ni nada de eso, pero por capitas, 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 y miren cómo ya va creando el, o lo que debíamos de hacer todos es primero crear como una clase uno para después hacerlo al centro, que sería lo más fácil, ¿no? Y miren, de lo que había, casi nada, vamos a llegar a esto. Miren. Entonces, ¿de qué va a depender? Yo siempre digo, depende de la habilidad que uno tenga para poder hacer una restauración. Y también del tiempo, ¿no? Porque obviamente no sé cuánto habrá demorado el doc en esa restauración, pero es bastante tiempo de trabajo, de sillón. A veces vemos esto, pero la realidad es otra en los pacientes. Se cansan, la apertura bucal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tomar bastante en cuenta eso. Pero de poder hacerse, se puede hacer de una manera directa y no es que haya tanta diferencia significativa con hacer una indirecta. Si uno tiene o lo hace de una manera adecuada, con buenos protocolos, lo puedes hacer de una manera directa. Y el caso que nos mostraste, o sea, muchos pueden decir, no va a aguantar morder o la biomecánica o masticar algo, pero funciona perfecto, ¿no? Funcionan perfecto. Como les digo, todo lo que coloquen en algún momento va a fallar, pero eh, muy posiblemente si es que falla, se pueda reparar o tenga algún tipo de solución, ¿no? Por eso yo los invito a dejar de hacer coronas, la verdad, porque el momento que falle una corona, lamentablemente, puede ser algo irreparable, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito también de análisis estructural. Y disculpen que no vaya directo a preparaciones, pero es que es algo previo que es totalmente necesario, ¿ok? Es necesario, yo creo que les va a servir mucho. Eh, Consiste en examinar una estructura remanente del diente posterior a la eliminación de caries dental. ¿Qué podría pasar si es que no hacemos un buen análisis estructural? Y esto pasa mucho consulta, me llega bastante, pasa esto, doctores. Mm. ¿Ok? Pasa que se fracturan los dientes por no hacer una correcta análisis estructural. Este fue una pieza con endodoncia, ¿ok? Eh, entonces, los pacientes, uno que tampoco no tienen tanto cuidado, pero esto pasa por ambos culpas de tanto del paciente como del odontólogo, por no prevenir este tipo de fracturas, porque se puede prevenir, ¿no? Si la cúspide está muy delgada, etcétera, que lo vamos a ver ahorita, Mm. puedes prevenir este tipo de lesiones, ¿ok? Entonces, acá la culpa es de ambos, no solamente del odontólogo, sino de ambos, del paciente como odontólogo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo podríamos decir que un diente está estructuralmente comprometido? Cuando vemos este tipo de grietas o cracks en la dentina. En esmalte no, en dentina, ¿ok? En esmalte a veces podría parecer que no pasa absolutamente nada, pero si ya está en dentina, ojo ahí. Istmo, mayor a 2 milímetros, diente estructuralmente comprometido. Profundidad, ¿ok? Esto es muy importante la profundidad hoy en día. Mayor a 4 milímetros, hay que tener cuidado, ojo. 3 milímetros de espesor de menor de o menos de 3 milímetros de espesor en las cúspides, diente estructuralmente comprometido. Y hoy en día, antes yo calibraba con el calibrador de cera o de metal mis cúspides, ¿ok? Pero hoy en día tengo este instrumento que es una espátula tal cual, muy fácil de conseguir. E incluso en Perú, yo sé que en México hay, o sea,
los materiales son mucho más fáciles de conseguir que acá en Perú, porque en Perú tenemos muchos problemas con el tema de materiales, no tenemos todo lo que quisiéramos, y encima son caros, ¿ok? Entonces, esta ¿Cómo se llama? espátula, ¿Cómo se llama ese instrumento? acá lo tenemos, LMR Misura, ¿ok? Que te va a calibrar ya la cúspide, viene con una medida estándar de 2 de ancho y 4 de alto. ¿Qué pasa? Entonces, cuando tú vas a colocar si la espátula pasa por completo, ¿qué quiere decir? Que tu cúspide, el grosor de la cúspide es mucho menor a 2 milímetros. Entonces hay que recubrirla. Y si es que la espátula no pasa, es porque tiene más de 2 milímetros. Entonces, para mí esto hoy en día es una ayuda genial para decidir si voy a recubrirla o no voy a recubrirla. ¿Ok? Esta es la espátula. Me imagino que la deben vender en México. Yo soy muy fan de las LMR porque duran mucho, son un poquito costosas, hay que invertir un poquito, pero yo creo que he aprendido que esas inversiones valen la pena, ¿no? Como tanto la lámpara, como tanto la magnificación, como tanto las espátulas. Las Son resinas también. Sí, correcto. Entonces, hay cosas que no podemos, por ahorrarnos unos pesos o unos soles en Perú o dólares, eh, podemos tener materiales, porque hay imitaciones que no trabajan igual en realidad. Entonces, creo que hay que invertir en ciertas cosas que son muy necesarias en consultorio. ¿Ok? Antes hacía esto, por ejemplo, calibraba, que también lo puedes hacer, pero es un poquito más fácil, más difícil, engorroso. Entonces, con una espátula la colocas y ya está. Los cracks, por ejemplo, vienen a ser separaciones de dos superficies, ¿no? Separación o pérdida de unión de dos superficies. Eh, Como les decía, es la liberación de estrés. Cuando nosotros estamos estresados, nosotros nos liberamos de alguna manera, ¿no? Algunos, no sé, se ponen de mal humor, algunos hacen deporte, algunos reniegan, lo que sea, whatever lo que hagas. La manera de liberar el estrés del diente es manifestarse con cracks. Eh, Ay, liberación de estrés. Ok, este es un artículo muy bonito porque es que no hay un consenso en realidad de cómo tratar los cracks hoy en día, pero esto nos da una idea, ¿ok? Nos dice que, por ejemplo, si hay cracks en esmalte, solamente en esmalte no hay ningún problema, ¿ok? Si ya está en dentina, ojo, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? Si es una fractura, un cracks vertical, te dicen que hay que hacer una full occlusal overlay, o sea, un recubrimiento de las cuatro cúspides cuando tienes un crack vertical. Y cuando son oblicuos, va a depender, ¿ok? Qué tantos hay en la pieza dentaria. Si es que solamente tenemos que recubrir cierta parte del dientecito, o tenemos que hacer un recubrimiento oclusal completo, ¿no? Vayan a ver este artículo porque es muy bonito, es muy chévere. Pero cuando tengan una fractura vertical, el doctor recubre las cuatro cúspides. Por más que sean gruesas, etcétera, recubre las cuatro cúspides porque si no vas a tener un problema de fractura mayor, un problema de fractura más adelante, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Este es un caso del doctor Lucas Ferran, también llevo un curso con él, donde él, por ejemplo, había una fractura, ¿ok? A lo largo de mesiala distal. Y él nos dice que él prefiere colocar un poquito de ionómero de vidrio en lo que va de la fractura, a lo largo de la fractura, para evitar el tema de que si fuera un diente vital, tal vez el ácido se puede meter hacia la pulpa, etcétera. Entonces, él para evitar este tipo de contaminación de los sistemas adhesivos, sella un poquito con ionómero y después de eso hace todos sus protocolos adhesivos, ¿no? Ahí les dejo un tip para por si les llega este tipo de situaciones en su clínica del día a día. Yo no uso ionómeros. Por ejemplo, el doctor Alemán en estas situaciones hace sistemas adhesivos tal cual sin colocar ni un poquito de ionómero, pero yo creo que sí tiene algo de sentido de que si vas a grabar o tu adhesivo se pueda colocar o pueda contaminar la pulpa si es que el crack es muy profundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, creo que yo, en este tipo de situaciones. ¿Ya? Pero él recubre también las cuatro cúspides, como ven en la imagen. ¿Ok?
Esto es un caso mío, por ejemplo, siempre usan detector de caries cuando, para tratar de hacer un seguimiento al crack, ¿ok? ¿Cómo abordamos un crack? Hay que siempre tratar de eliminarlo lo más que se pueda, ¿ok? Hasta un cierto límite. Respetar ese límite que es 5 milímetros de profundidad y 3 por proximal. eh, y tratar de... ay, se me fue la palabra, pero es como que suavizarlo, ¿ok? Hasta que ya tratemos de que no se vea esa línea de separación. Miren, acá por ejemplo de lo que se veía con una fresa redonda, comenzamos a seguir el crack y acá ya más o menos lo atenuamos. Un poquito todavía queda. Colocamos en este caso fibra, yo uso fibra Ribbon o Infibra y se hace la restauración y la biobase, etcétera. La biobase y después se cementa y la restauración como nuevo, el dientecito como nuevo. ¿Ok? Disculpen si estoy corriendo un poquito, quiero tratar de abarcar un poquito bastantes temas para que ustedes se puedan llevar algo más a consulta o más idea de lo que podemos hablar el día de hoy. ¿Ok? Ojo, doctores, entonces hoy en día es mucho más importante la profundidad que el ancho o el ancho de la cavidad. Más importante la profundidad que el ancho de la cavidad, porque es igual que cuando tú agarras un lápiz. Mientras más largo el lápiz, lo fracturas con mayor facilidad, ¿ok? Pero mientras más corto sea el lapicito, ya se te hace más difícil fracturarlo, ¿ok? Entonces, por eso es que es más importante, bajo ese principio, es mucho más importante la profundidad, que hay que tener más cuidado con la profundidad de la cavidad que con el ancho del istmo. Y ahora sí, vamos a preparaciones, ¿ok? Este es un artículo muy bonito, muy, pero muy bonito, que nos habla acerca de los tipos de determinaciones que vamos a realizar en nuestras piezas dentarias, ¿ok? Entonces, actualmente, como les decía, no existe diseños específicos para las preparaciones. Hoy en día ya no, ¿ok? El diseño será guiada por la morfología y defectos existentes, pero si existen unas reglas generales como el espacio para el material restaurador, ¿ok? Tenemos que tener cierto espacio de acuerdo al material que vamos a utilizar, sea cerámica, resina, etcétera. Ausencia de socavados, presencia de ángulos internos redondeados y líneas de acabado definidas, presencia de sustratos favorables para la adhesión y un bisel de 360. Doctores, hoy en día, ¿hacemos caja o no hacemos cajas? Hoy en día ya no más, ¿ok? Antes se hacía cajas para las incrustaciones. Yo hoy ya no llamo, o sea, ya no les digo la palabra incrustación. A veces lo pongo, y si ven algunos videos míos, por el tema de que mayormente buscamos o seguimos buscando como incrustaciones y para generar ese movimiento en la red, ¿no? De búsquedas, etcétera. Por eso es que pongo títulos incrustaciones. Pero hoy en día ya no las llamamos incrustaciones. Restauraciones parciales adhesivas es el nombre correcto que debería tener. ¿Por qué se le llamaba incrustaciones? Porque se incrustaba en el diente. ¿Bajo qué presión? Por el tallado que teníamos, ¿ok? Se incrustaba en el diente bajo esa traba mecánica, ¿ok? Hoy en día todo es adhesivo, no necesitamos esa traba mecánica. Por eso es que en nuestros tallados hoy en día todo es expulsivo, 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 ¿ok? Entonces ya no se llaman incrustaciones, sino restauraciones parciales adhesivas, o restauraciones adhesivas, como quieras llamarlo. Eh, no hacemos cajas únicamente si es que hay un defecto nada más. Si es que hay un defecto en esa zona proximal, puedes hacer tranquilamente una caja. Pero si es que no existe, no tienes la necesidad de hacer un cajón, una caja. Este doctor, que es el profesor Marcus Blatz, los invito a que lo sigan por Instagram porque sube un montón de contenido ontológico gratis y da su punto de vista a favor o en contra de cualquier tratamiento, etcétera. Pero es un crack, o sea, tienes contenido gratis. Una vez un doctor me dijo, yo no creo que Instagram o TikTok sea una fuente de información. O sea, yo no creo que tú puedas aprender por estas plataformas. Y yo discuto un poquito con eso porque hoy en día, o sea, yo creo que va a depender a quién sigamos, ¿ok? Si seguimos a los doctores adecuados, puedes aprender mucho.
¿ok? Obviamente no te vas a quedar con lo que lees, etcétera. Tienes que buscar por tu cuenta tú mismo, ¿no? Y sacar tus propias conclusiones. Porque no es que yo asisto a un curso y porque el doctor lo hace, yo lo hago tal cual. No, porque si no vas a cada curso que vas a ir y vas a ver que todo doctor trabaja de diferente manera, entonces vas a querer trabajar así, vas a querer trabajar. No, uno mismo tiene que, con la práctica clínica, tiene que buscar lo suyo, lo que mejor le funciona a él, ¿ok? Entonces no es que somos borreguitos y vamos a ir imitando, copiando todo, no. Uno tiene que sacar sus propias conclusiones, porque para eso razonamos, para eso pensamos, ¿ok? Pero Entonces, aprendemos todas las cuentas, siento, o cómo resolvió este doctor tal caso, o ves pues más casos clínicos también. sí, correcto, correcto. Y de repente un caso clínico que viste es tal cual el que te llevó a consulta y pues te ayuda mucho, ¿no? Entonces yo creo que para mí, hoy en día redes sociales sí es una fuente de información, pero ojo, hay que saber a quién seguimos, Sí. ¿ok? Hay que saber a quién seguimos. Entonces, como le decía, cajas siempre y cuando o solamente si es que el defecto está ahí. Si no hay defecto, no hay por qué hacer un cajón, ¿ok? Em, Esto es muy importante porque cuando hagamos este tipo de cajas o preparaciones, debemos siempre de conectar con la pared vestibular o la pared lingual o palatina. Debemos conectar esa superficie para que sea algo más continuo, ¿ok? Para que sea algo más continuo. En este caso, el doctor usa bastante estas fresas flamas, estas flamas alargadas. A mí también me gustan bastante. Vamos a hablar un poquito de fresas, pero, doctores, en las fresas... Eh, cada doctor tiene su kit, cada doctor maneja un tipo de fresas, se lleva mejor con esa fresa, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de tu clínica y el momento que tú practiques con cuál te va mejor, con cuál se te hace más fácil, etcétera, ¿no? Eh, entonces, si no hay defecto, no hay caja. Eso hay que tenerlo acá, ¿ok? Miren acá, por ejemplo, este caso mío. Removimos todo, se hizo en 2 citas. Hay que tener mucho cuidado con los tatuajes por amalgama, porque muchas veces pensamos que es caries y no es caries, ¿ok? Para eso es muy importante el detector de caries, ¿ok? Remoción guiada siempre, siempre remoción guiada. Eliminamos sellado dentinario, protocolos adhesivos, etcétera. Y lo que quiero, se colocó fibra, ¿no? Etcétera. Pero miren estas preparaciones, por ejemplo. Doctor, la pieza 4-7 lo puedes hacer directo. Sí, lo podía hacer directo. Pero imagínense cuánto me demoré en consulta eh, retirando muy lentamente, poco a poco. eh, entonces dije, voy a alargarme unos 30, 40 minutos más por hacer una restauración. El paciente, obviamente, la apertura bucal, puede generar trismus, etcétera. Entonces se preparó para hacer una restauración que podría ser directa, sí, lo hice de una manera indirecta y ahorita van a ver. Lo más importante es que todo sea expulsivo y no necesitas hacer cajones, ¿ok? No necesitas hacer cajones para crear esa retención, etcétera. Si tu piso gingival tiene la misma medida, pues déjalo así, no tienes por qué bajar más a nivel proximal ese piso, porque no tiene sentido. Lo que tratamos hoy en día es preservar estructura dentaria, ¿ok? Y el día de la cementación, arenamos, protocolos, etcétera, y hacemos restauraciones eh, perdón. Restauraciones adhesivas con resina. Yo trabajo mucho en resina. Todas mis incrustaciones las hago yo, ¿ok? Este es el primer caso que vieron que cambiamos las amalgamas por resina, ¿ok? ¿Tú las diseñaste las indirectas? O sea, tú las Sí, sí, hiciste. claro. Yo No hago son todo. impresas en 3D con resina ni nada. No, es que siento que se pierde la magia. Yo siempre a veces posteo y digo que en algún momento voy a dejar de hacerlas porque por tiempo, etcétera, que no quisiera, la verdad, porque pierdes esa práctica, esa magia, esa parte artística de la odontología que para mí me encanta porque hacer tus propias restauraciones para mí es lo mejor es porque disfruto tanto la odontología haciéndolo en realidad, que mandar una máquina y que la ofrece y que ya tú los pegues, o sea, en algún momento se va a tener que hacer, sí, pero contra mi voluntad, contra mi voluntad. Sí, sí, Entonces, le hiciste hasta pigmentos. En el caso anterior está muy bonito. sí, correcto. Entonces, por ejemplo, miren esta situación. No siempre tenemos que hacer el recubrimiento total. Miren la parte distal. Tiene muy buena.
muy buen grosor, etcétera. Simplemente tratamos estas partes, esta parte mesial nada más. Entonces, se hizo un pequeño, por ejemplo, biseles nada más, ¿ok? Por ejemplo, la cúspide mesiovestibular. No sé cómo señalar acá, la verdad, no, no me salen los controles, pero mesiovestibular. Eh, yo no tengo que recubrir ahí absolutamente nada porque ya tengo espacio suficiente para mi material restaurador. Entonces lo único que hago es, lo biselo nada más, hago un pequeño bisel y no hago absolutamente nada más y ahí está mi preparación, ¿ok? Mi biobase y todo, etcétera. Hacemos nuestra restauración y la cementamos, ¿ok? Y vamos a cementar. Me gusta mucho cementar con resina precalentada, pero quiero que vean el detalle de la preparación. Mínima, ¿ok? Muy mínimo. Diente vital a la derecha, perdón, diente, estructura que aún no hemos tocado y esa es la preparación. ¿Ok? Muy conservadora. Eh, muy mínima, no se desgastó, muy conservador. ¿Ok? Entonces tenemos tipos de terminaciones, doctores. Por ejemplo, una de ellas que nos dice este artículo es bad joint, que no se usa mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es totalmente recto. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta terminación bad joint? Em, que tenemos menos superficies para adherirnos. Por ejemplo, si la comparamos con la de bisel, ven que la de bisel tiene esa caída, entonces por ende tiene una superficie mayor de esmalte, ¿ok? Mayor de esmalte, más larga. Entonces, esa bisel va a tener mucho mejor adhesión. Y también vamos a poder, no sé si han leído el artículo de Not Finishing del doctor David, me he olvidado ahorita, creo que es David Gorel, algo así. Disculpen, me he olvidado el nombre ahorita. Pero es una técnica que se cementa con resina precalentada para hacer una terminación o esa diferencia entre restauración y diente, mimetizarla lo más que se pueda para que prácticamente no se note que hay una diferencia entre pieza y restauración. Entonces, entre estas dos terminaciones, yo prefiero siempre bisel porque tengo mayor superficie de adherencia. Por ende, mi restauración va a funcionar mejor, va a tener mejor valores de adhesión, etcétera. Mientras más esmalte tengamos para adherirnos, va a ser mucho mejor. ¿Ok? Entonces, bad joint no la hago, la verdad, hoy en día. Y por ejemplo, esta es una Bisel 360. ¿Ok? Para los que estuvieron atentos, hace rato mostré la imagen de cómo estaba. eh, y esta es una terminación de Bisel 360 cuando voy a hacer recubrimiento cuspidio total, ¿no? De las cuatro cúspides. Si se ven todo lo externo es esmalte, lo que hoy en día queremos es que nuestra restauración termine en esmalte. Es muy, pero muy importante que nuestra restauración termine en esmalte porque es el mayor tejido que tenemos para poder adherirnos. ¿Ok? Esta era, esta era. ¿Por qué hicimos? Porque tenía múltiples cracks oblicuos por todos lados. Entonces dijimos, no, hay que recubrir la cúspide. Ok, hay que tener mucho cuidado con el tema de los cracks porque si no se puede fracturar nuestra piecita dentaria. Biobase se preparó como vieron, ok. Después van a ver un casito también muy chévere. Yo preparo con dique siempre. Siempre preparo con dique y ahorita van a ver algunos tips. Se calibró la restauración indirecta hecha por mí, igual de resina. Arenamos todos protocolos adhesivos y se cementó. Este tipo de ¿Ok? preparaciones se pueden usar solo para resina o también para yo enviarla al laboratorio, así. Claro, para limpiar al laboratorio, no hay ningún problema. Sí. No hay ningún Ya problema, tal como que cual. antes los laboratoristas te querían como que tuviera todo súper marcado y el margen y como la cajita y todo súper. Y ahorita como que se Sí, pierde un poquito y porque es más conservador, ¿no? Es como más, menos tallado y sí. se Sí, puede ahora, ojo, en realidad yo para la resina tallo un poquito más que para cerámica, porque la cerámica es mucho más resistente que la resina. Eh, por ejemplo, para cerámica, disilicato, IMAX, ¿cuánto es el grosor mínimo? Es de 1.2, ¿ok? Entonces yo no tengo que desgastar casi nada. Imagínate desgastar 1.2, parece bastante, pero en boca o sea, se nota nada en realidad, ¿ya? Entonces, de acuerdo al material que vas a restaurar, vas a hacer la preparación.
más que todo el espacio protésico que tengas, ¿no? Cerámicas, mínimo 1.2. Resina, yo hoy en día, entre lo mínimo que hago es 1.5 o 2 milímetros, ¿ok? Porque no tiene tanta resistencia como la cerámica, Ok, ¿vale? gracias. Miren, en este caso, por ejemplo, la resina medía, obviamente de su porción más delgada. Tampoco voy a mentir que toda la superficie tenía 0,9. No, no es así, ¿no? Pero en su porción más delgada la restauración tenía 0,9. Se puede, sí se puede. He tenido restauraciones de 0,6 en resina, en la porción más delgada, repitiendo siempre, están ahorita en boca ya casi 2 años de control y todo muy bien, ¿ok? Entonces, de poder sí se puede hacerlo. Ok, pero recordemos que la cerámica la ventaja es que es un poco más resistente que la resina. Pero la ventaja de la resina es que la puedes reparar. La cerámica se puede reparar tal vez, pero usualmente tienes que hacer una nueva, mandar al laboratorio otra vez. Hombro o chamfer. Ok, esa es una terminación que hasta ahora está vigente cuando necesitamos determinar un hombro para que nuestra restauración se pueda apoyar. Ok, usualmente se hace en vestibular o palatino. Ok, en incrustaciones o restauraciones parciales adhesivas casi siempre hago este tipo de determinación en vestibular palatino. ¿Con qué puede hacer? Con una fresa. Ahorita vamos a ver las fresas mejor para que tengan una mejor idea. ¿Ok? Pero es un tipo de tallado, un tipo de terminación que es totalmente viable hoy en día en nuestras restauraciones adhesivas. Y tenemos esta que es una Ridge Up, que es como un pequeño bisel, o tiene dos, en realidad, dos divisiones. Una que prácticamente no haces nada, y vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo vean. Y otra que simplemente haces un pequeño bisel para que se acentúe la restauración. No es un tallado de por sí, ¿ok? La única contraindicación que tiene esto es que no lo puedes hacer cuando el punto de contacto está presente ahí. ¿Ok? Porque si no se puede fracturar tu restauración, porque es muy delgada la restauración a ese nivel. Y si tu punto de contacto está justo en esa terminación, tienes que tallar un poquito más, porque el grosor de tu restauración va a ser muy delgada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, miren este tipo de... Acá prácticamente, doctores, no se preparó absolutamente nada. Simplemente se hizo un pequeño bisel en el ángulo cabo superficial. Restauración expulsiva. Y miren. Por favor, perdón. No tengo el caso completo, creo que no lo he puesto. Pero no se talló nada. Así tal cual, la tercera foto se mandó, se tomó la impresión y se mandó. Y bueno, yo lo hice la restauración y después la cementamos en la segunda cita. ¿Ok? Pero las restauraciones o las preparaciones hoy en día son muy, muy conservadoras y no tenemos que desgastar tejido. Siempre, casi siempre conserven las crestas marginales, mesiales y distales. ¿Ok? Hay que tener mucho énfasis en eso porque mientras más, o si por ejemplo puedes conservar las dos crestas marginales, va a ser mucho mejor para el dientecito porque ese es un punto crucial, un punto muy importante para la pieza dentaria. En las indirectas, de resina las hacen en dos citas, ¿no? Sí, usualmente sí. A veces, si el paciente está muy apurado, la hago en una cita con una técnica de tomar la impresión con alginato, vaciar en silicona y se hace en el momento. ¿Ok? Mm, Pero usualmente casi siempre en dos citas. Doctor, siempre me preguntan, ¿qué pone de provisional? No pongo absolutamente nada. ya Nada, sabes. nada, nada, nada. Mm. Sí, porque ya está sellada la dentina, los túbulos no están sellados, no tiene sensibilidad del paciente. Y como yo hago mis propias restauraciones, no dependo de un laboratorio, la puedo cementar a los 2 días, al día siguiente, etcétera. Entonces, no, no, la verdad es que no pongo provisionales. Muy, muy, muy pocas veces. Si es que el paciente fuera a viajar, etcétera, ahí sí, ¿no? Pero si no, casi siempre no pongo provisionales. Miren este estudio que nos mostró de este tipo de determinaciones, ¿cuál tiene mayor resistencia, ¿no? Tenemos las de un diente incluso no preparado, un bad joint, un bisel 360, un tallado para corona y uno con hombro. Nos dicen que el de mayor resistencia fue el de hacer el tallado que ya lo vimos, como por ejemplo el de full o el biselado de 360, cubriendo o recubriendo las cuatro cúspides o dos cúspides si fuera premolares, ¿no?
Entonces, el hecho de recurrir cúspides sí es importante, porque te va a dar la ventaja que las fuerzas se van a distribuir por toda tu pieza dentaria. Ahora, no hay que abusar en eso, porque a veces yo también en algún momento he cometido el error de abusar de eso, y todo quiero recurrir quiero recurrir cuatro cúspides, y no es así en realidad. Hay parámetros, como les dije, creo que no lo mencioné, en dientes vitales, para mí, si tu grosor de cúspide va o tiene menos de 1,5 a 2 milímetros, recién puedes recubrirlo. Y en un diente no vital, estamos hablando de un diente vital, lo vuelvo a repetir. Si en un diente vital tu grosor cuspidio tiene menos de 1,5 a 2 milímetros, recúbrelo. Y en una pieza no vital, si tu remanente dentario o remanente de cúspide es menor a 2,5 o a 3 milímetros, recúbrelo porque muy posiblemente se vaya a fracturar. ¿Ok? Eso es muy importante. Doctores, ¿yo preparo antes o después de hacer el build-up o la reconstrucción? Eso es muy, muy importante porque hay doctores que prefieren hacerlo antes de hacer build-up y otros prefieren, como yo, por ejemplo, que prefiero hacerlo después de, pero tiene un sustento del por qué. Miren, por ejemplo, esta cavidad. eh, si yo preparo tal cual, sin hacer antes el build-up, miren cuánto tejido me voy a llevar, ¿ok? Y miren cómo queda mi pieza dentaria. Eh, Ahora, ¿qué pasa si yo reconstruyo antes de hacer la preparación? Y acá está. Lado izquierdo es un tallado con un build-up previo, ¿ok? Miren cuánto tejido me he llevado, prácticamente nada. Y miren en la mano derecha, sin haber hecho mi build-up, mi reconstrucción, y haber tallado antes de. Entonces, por eso es que yo prefiero primero hacer la reconstrucción y después hacer el tallado, porque vas a conservar mayor tejido. Ahora, ¿cuáles las desventajas para nosotros? Lo voy a ver un poquito más adelante. Eh, Detallar después del build-up, ¿ok? Miren este caso clínico, por ejemplo. Pieza vital, ¿ok? Detector de caries, etcétera. Eh, por ejemplo, acá. Yo acá hice el build-up, la reconstrucción, y después tallo. La desventaja es, uno, que si es que llegas a dentina tallando, tienes que volver a sellarla, ¿ok? Porque vas a exponer esos túbulos dentinarios. Y la otra es, doctor, ¿y cómo sé cuánto estoy tallando si mi paciente está con aislamiento o está con tique? ¿Y cómo vas a medir tu espacio protésico? ¿Por qué? Porque tus fresas, doctores, tienen que estar calibradas. ¿Ok? Tus fresas ya tienen, todas las fresas vienen calibradas. Entonces tú tienes que saber cuánto está calibrada esa fresa, 1,2, 1,4, y según eso ya tú sabes, inclines la fresa, que lo vamos a ver, inclines la fresa y ya tienes una medida exacta de lo que vas a ir tallando. ¿Ok? Y aquí, así quedan nuestras restauraciones, por ejemplo. Doctor, ¿cuándo elimino el punto de contacto y cuándo no? Esta es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. Doctor, si tu punto de contacto eh, o tu restauración va a quedar por encima de tu punto de contacto, déjalo, no hay ningún problema. Si tu restauración va a estar o tu defecto está por debajo del punto de contacto o a la mitad del punto de contacto, vuela el punto de contacto y crea tú el punto de contacto preferiblemente. ¿Ok? Por ejemplo, miren, en distal, mi restauración va por encima del punto de contacto, entonces no tenía por qué eliminarlo. En mesial, mi defecto estaba por debajo del punto de contacto, entonces ahí yo mismo le voy a devolver el punto de contacto. ¿Sí me dejo entender? Es muy importante eso porque a veces hay doctores que dicen, no, yo me vuelo los puntos de contacto porque yo los voy a reconstruir y yo los quiero reconstruir así, ¿no? Pero no vas a ser tan conservador, ¿no? Si hoy en día tratamos de conservar, en realidad no te vuelves tan conservador. Estas son las fresas, es una fotito del doctor Javier Solís, que es de México, muy conocido también. ¿Qué más utilizadas hoy en día para hacer el tema del tallado de las restauraciones parciales adhesivas? ¿Ok? Una redonda es para eliminación más que todo de caries, etcétera. Siempre, mientras más grande, creo, mejor. O sea, va a depender de tu cavidad, ¿no? Porque algunas restauraciones son amplias, entonces, mientras más grande, te facilitan las cosas para la remoción, etcétera. Mientras que vas profundizando,
Ya la fresa tienes que ir cambiando por una más pequeña, ¿no? Cilíndrica o troncocónicas puntas redondas para hacer lo que es la reducción cuspidio. Las pimpollo, estas fresitas pimpollo, que también para darle la curvatura, para hacer redondear, que todo quede redondito, no quede ángulos agudos. Estas fresas que tienen como una cinturita, que son anatómicas, se les llama, ¿ok? Fresas anatómicas, también es muy, muy chévere para hacer lo que es el bisel, ¿ok? Porque mientras puedes hacer bisel externo y bisel externo, externo e interno a la vez, ¿ok? Puntas ultrasónicas es muy importante porque las puntas ultrasónicas te facilitan la visión, ¿ok? No tienes la pieza de mano que no te deja ver, en cambio las puntas al ser tan finas te facilitan mucho la visión. Por ejemplo, estas puntas ultrasónicas, si tienes restauraciones que están pegaditas, te va a hacer que el lado mesial no se talle, no se toque y solamente toques lo que tú quieres. Entonces es muy importante tener en consulta puntas ultrasónicas. Estas son las fresas más usadas en realidad. Se pueden usar para muchas cosas, ¿ok? Para muchas cosas. Esta fresa de acá, de donde está debajo del número 106, 125, que es como una fresa media rectangular. Lo bueno de esa fresa se usa para incrustaciones o para restauraciones parciales adhesivas, porque ya tiene una pequeña divergencia. Entonces, esa fresa la pasas y solito te va a hacer la cavidad, ¿ok? Solito te va a hacer la cavidad y se te va a hacer muy fácil en realidad realizarlo. Estas fresas, como te digo, hay doctores que puedes tallar, no digo que con una fresa puedes hacer todo, ¿no? Pero puedes hacer la gran mayoría de cosas. Va a depender de tu habilidad, de cómo lo manejes, etcétera, ¿no? Entonces, cada autor tiene su protocolo, cada autor tiene su kit de fresas que ellos comparten en sus cursos, entonces va a depender mucho de la forma en que trabajas. Antes, como le decía, hacía esto, calibraba, hacer reconstrucción, y a esto me refiero a hacer estas muecas de profundidad. Si yo sé que mi fresa mide 1.2, profundizo ese 1.2 de toda la fresa, y según eso voy emparejando lo demás. Voy emparejando lo demás y ya sé que tengo 1.2 tallado. ¿Ok? Esa es la manera en la cual yo me mido la profundidad de mis preparaciones. Esta foto es muy bonita del doctor Misael de México también. Me encanta el doctor Misael, su trabajo. Siempre que una vez que después de hacer, hay que refinar el esmalte antes de tomar la impresión. ¿Por qué? Porque tú no sabes tu adhesivo, tu sistema adhesivo se ha metido al esmalte, porque no hay manera de controlar eso, ¿ok? Entonces tienes que refinar ese esmalte porque recuerden que el esmalte tiene que estar libre, porque la adhesión va a ser en esmalte. Sea, la adhesión en resina no es que sea mala, pero es mucho más preferible que la adhesión sea en esmalte. Por eso hay que refinar todo ese contorno externo, ¿ok? Antes de tomar la impresión. Entonces, como le decía, es imposible de que distinguir tu adhesivo se haya corrido de esmalte, no sabes la verdad. La resina como sustrato es confiable, sí, pero el esmalte debe ser tu objetivo. La razón, recuerda que la restauración es dependiente de adhesión, los valores más altos y la línea de seguridad es esmalte, ¿ok? Entonces, es por ello que la línea de terminación debe ser siempre, siempre en esmalte. Este es un caso clínico de hace 2 días. El paciente me llega así una restauración, aislamiento absoluto como siempre, remoción selectiva. Y miren, esto es muy importante porque el detector de caries me va a dar un límite de seguridad y yo con una sonda voy midiendo y digo, ok, ya tengo 5 milímetros, ya no retiro más. ¿Ok? Ya no retiro más. Igual tienen cracks, por eso es muy importante la fotografía, ver esos cracks que hay en dentina. Entonces, fibra de polietileno y recubrimos. Hacemos las muecas. En vestibular ya no se tocó porque ya la altura había bajado, entonces solamente hay que hacer un bisel nada más. Y por palatino sí tuvimos que hacer recubrimiento de cuspidio, ¿ok? Y recuerden que sus preparaciones no son planas. Nada es plano en esta vida, ¿ok? Entonces, todo tiene curvaturas y hay que seguir esas curvaturas de la naturaleza. Y esta es la preparación. No quedó así, hay que pulirla todo. No tengo esa foto final del pulido todo, pero ya en estos días, cuando cemento pasado mañana, creo, voy a tener la foto de la preparación bien, bien, bien realizada. Y bueno, doctores, espero que les haya gustado la charla. Mil disculpas por el apuro, porque lamentablemente 1 hora para mí es poco, que hablo un poquito, bastante, creo, pero he tratado de dar algunos tips y espero que les sirva y que lo comiencen a aplicar el día de mañana, si es posible, en su consultorio. Ok, muy agradecido, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de
de poder difundir la odontología, la buena odontología. Sé que no soy el mejor, pero sin embargo, me gusta compartir lo que hago. Tampoco soy malo, sé que soy bueno y me gusta bastante, bastante compartir porque la odontología está, todos estamos acá para compartir lo que realizamos y lo que hacemos. Sí, muchas gracias, doctor Paolo Rossi, por venir un ratito. Yo sé que una hora es cortito, pero nos dice muchos tips y aprendimos muchísimo de tus casos clínicos, de artículos que nos trajiste y de todo. Gracias por venir a compartir tu conocimiento y aceptar esta invitación en Odontoblog. Que te sigan en redes sociales. También tienes TikTok aparte del Instagram, ¿no? Sí, estoy en Instagram y bueno, acá tengo mi Instagram y en TikTok también subo bastante contenido donde van, yo creo que aprender muchas cositas. Sí, totalmente. Próximos cursos, si quiere, alguien quiere tomar un curso contigo, virtual, presencial. Ya cerré ahora en noviembre el último curso, pero atentos para enero y febrero que voy a comenzar, como te digo, con el tema de los cursos virtuales y también presenciales, por ahora en Perú nada más. Dios quiera, ojalá pueda ir a México o a algún país para poder, como te digo, compartir lo que sé y lo que hago hoy en día. Sí, que te sigan. Ahí en Instagram siempre pones como las fechas de los cursos próximos y demás, Sí, ¿no? correcto. En Instagram mayormente muevo más el tema de las fechas de los cursos. Por si les interesa tomar con el doctor Paulo, pues síganlo y ahí va a estar colocando que estén en Perú o no estén en Perú, pueden tomar cursos con él. Pues mil gracias, doctor, por venir aquí a Odontoblog. No, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Te mando un abrazo y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. No olviden seguir al doctor en todas sus redes sociales, denle like. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden contactar al doctor en Instagram o pueden dejarme aquí en el video alguna pregunta y vamos a tratar de contestar sus dudas. Y pues muchísimas gracias. Te mando Gracias. un Chao. abrazo hasta Lima, Perú, doctor, que estés muy bien. Gracias a todos los que llegaron a este punto y vieron el video completo. Mil gracias. Gracias, chicos. Bye, gracias doctor. Dejen su like y sigan al doctor en Instagram y en TikTok que sube videazos. Mil gracias. Un abrazo doctor, nos vemos. Chao, un abrazo también. Cuídate. Bye.